Buenas noches, bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. Hoy vamos a hablar sobre un tema polémico, la eutanasia. Es algo que tiene que ver con principios filosóficos, con religión, éticos, pero también con la libertad de una persona a elegir cómo vivir y también cómo morir. La eutanasia se define como intervención deliberada para poner fin al sufrimiento de un paciente sin perspectiva de cura. También se define como ayuda médica para morir. A nivel mundial, el primer país en habilitarla fue Países Bajos, a comienzos de la década del 2000. Al cumplir 20 años, la normativa contaba con un 87% de aprobación social y en el año 2020 hubo casi 7.000 casos, lo que constituye un 4,1% del total de las muertes del país. A Países Bajos se le sumaron tiempo después Luxemburgo, Bélgica, Canadá, España, Nueva Zelanda, Suiza y Portugal. En Estados Unidos solo se permite en ciertos estados para mayores de 18 años. En Australia solo el estado Nueva Gales del Sur y otros países lo reconocen en determinados casos. En tanto, ¿qué pasa en América Latina? Y el viernes a las 12 desde donde estén, acuérdense que hasta ahora estaré dejando este mundo para siempre. La historia del colombiano Javier Acosta, quien a raíz de una complicada infección le fue otorgada la eutanasia, volvió a poner el tema sobre la mesa en Latinoamérica. El primer país de la región en despenalizarla fue Colombia en el año 1997. En promedio, se realizaron 46 procedimientos cada año durante los primeros 7 años de despenalización. A Colombia le siguió Ecuador. Sin embargo, en ninguno de los dos países se practica por medio de leyes. En tanto, en Perú se realizó recientemente el primer procedimiento de eutanasia como un caso aislado, ya que este tipo de prácticas son fuertemente penalizadas en ese país. Argentina, Chile y Uruguay aún mantienen discusiones abiertas sobre la eutanasia. Es un placer en esta noche darle la bienvenida a la doctora Julia Galcerano, que integra la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del Sindicato Médico del Uruguay. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Y a la doctora Agustina da Silveira, también es magíster en Ética y Justicia. No me quiero olvidar de nada, Agustina, cualquier cosa tú me corregís. Docente universitaria de Ética Profesional y Bioética también, y integras el colectivo Prudencia Uruguay. Bueno, ahí como veíamos en este informe inicial, como el pantallazo de cómo está despenalizada la eutanasia a lo largo, bueno, a lo ancho del mundo. Luego vamos también a abordar qué es lo que sucede con el proyecto de ley que se encuentra estancado en el Parlamento ya hace 4 años. Para empezar, les quiero consultar, ¿es lo mismo eutanasia que el suicidio médicamente asistido, Julia? No, no es lo mismo, pero tiene que ver, en realidad, tiene que ver igual con la voluntad del paciente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, la eutanasia va a estar hecha, que es en la definición, es dar una muerte digna, tiene que ver con un médico responsable del acto, y el suicidio asistido es el médico le proporciona y es el paciente el que lo va a hacer. En el sindicato, que cuando empezamos con este tema en el año 2019 a pensar en lo que es eutanasia, hicimos mediante equipos consultores encuestas en población general y en médicos. La percepción de los médicos y la percepción de población general es diferente en cuanto a eutanasia y en cuanto a suicidio asistido. En realidad hay mucho más apoyo a lo que es la eutanasia, a lo que es el suicidio asistido. Y esto tiene que ver también con esta cosa de que va a ser el paciente, había solo, sí indicado por un médico y dadas las cosas, pero hay como una percepción distinta. Y en realidad, en cuanto, como decía, en cuanto a la eutanasia, hay como una mayor aceptación. ¿Vos lo ves así eso también, Agustina, que hay mayor aceptación en el colectivo médico, por lo menos lo que estamos hablando con Julia, que con el suicidio asistido? ¿Son cosas diferentes? ¿Es lo mismo? Y agrego en realidad que sí. Ahora estoy haciendo la residencia de psiquiatría, que creo que viene el caso también para esta pregunta. Y bueno, en realidad, interesante la pregunta, porque una de mis grandes dudas es también por qué en Uruguay estamos discutiendo sobre la eutanasia y no ambas prácticas, cuando en realidad se ha visto, según la evidencia internacional, que la eutanasia es un fenómeno bastante más preocupante en cuanto a riesgos para pacientes vulnerables que lo que es el suicidio asistido.
aclaro que mi postura es contraria a ambas prácticas, como lo es la normativa actual en Uruguay y como es la normativa en casi todos los países, salvo los poquitos que han hecho cambios normativos en este sentido. La diferencia en realidad, bueno, es esa que mencionaba Julia, que bueno, en la eutanasia somos nosotros los médicos quienes administramos una inyección letal con la intención de terminar con la vida del paciente explícitamente, y en suicidio asistido en realidad se le suministra al paciente un medio para que él mismo termine con su vida. En algunos países eso es en presencia de médico igual, en otros no, para asegurarse que la medicación se usa en la persona a quien se le aprobó el suicidio asistido. En realidad algo interesante a tener en cuenta es que en los países que tienen ambas prácticas, los números de eutanasia tienden a patinar, lo que se llama la pendiente resbaladiza, que es que empieza a bajarse el umbral de exigencias que se piden para acceder a la práctica, los números empiezan a subir, se pasa de padecimientos físicos a padecimientos psíquicos, emocionales, sociales, y es una práctica que se descontrola mucho más que el suicidio asistido, que en realidad requiere, bueno, de otro tipo de circunstancias, que si bien en Uruguay, que tenemos una gran crisis de salud mental y de suicidios, tenemos números preocupantes, obviamente es un término que no cae simpático, pero en realidad si uno ve la evidencia internacional, y aclaro, estoy en contra de ambas prácticas, yo y la agrupación que represento, pero en realidad es llamativo como en Uruguay nos fuimos directo a lo más preocupante, ¿no? Es algo como, bueno, en este debate que, por cierto, agradezco y es muy interesante que se dé. Bueno, es una duda que siempre tuve, porque el primer proyecto, que luego vamos a hablar de eso, mencionaba el suicidio asistido, que luego se retiró. Y bueno, los motivos los desconozco. Pero, Julia, sí, en realidad se retiró porque cuando se empezó a discutir se vio que no iba a haber apoyo. Y creo que se basó en estas encuestas que el sindicato médico pidió como para encarar un tema tan importante. Un tema que es, cuando hablamos de eutanasia, es un tema que se discute desde hace muchísimo tiempo en todo el mundo. Y en el Uruguay también, pero que nunca se puso en la mesa. Por eso, desde el sindicato médico, y esto no quiere decir que, y aclaro para la audiencia y para todos, que no quiere decir que en el sindicato médico todo el mundo esté de acuerdo, no. Lo que sí pusimos es el tema en discusión. ¿Por qué? Porque el tema del final de la vida es importante y cómo llega la gente al final de la vida es importante, y por eso fue que lo pusimos en los 100 años, en el primer congreso que se hizo virtual, porque estábamos en toda la parte de la pandemia, en los 100 años del sindicato médico. Porque dijimos, hay temas que hay que hablar y hay que ver cómo hacer. Porque en general todos los temas que tienen que ver con el fin de la muerte y encarar el tema en sí de la muerte no es un tema que esté en el tapete, ni en lo que son los medios, ni en la práctica médica lo vemos porque lo vivimos, pero tampoco se explicita mucho, pero tampoco lo tiene la gente como el pensar qué va a pasar con el final de la vida. No es un tema que está claro. Dicho esto, contestando a Agustina, en realidad cuando se planteó lo del suicidio asistido, si la sociedad uruguaya todavía le cuesta entender lo de la eutanasia, mucho más lo del suicidio asistido, y me imagino yo, porque no soy cercana a los que hicieron la ley, pero que lo sacaron porque justamente no vieron el apoyo. Cuando el doctor Paquet presentó el proyecto de eutanasia, planteando, sobre todo por el caso de Fernando Sureda, lo que planteó fue las dos cosas, y incluso así como vino al sindicato fue a otros lados, y me imagino que recibió esto mismo que le decíamos, el suicidio asistido está difícil. Eutanasia es un tema que sí estaba en el tapete y que, ya les digo, en distintos ámbitos, yo siempre digo cuando voy a estos lugares, porque se pregunta qué pasa con los médicos, digo que así en los médicos nos pasa como en la sociedad. Esto no tiene que ver tanto ni con lo político ni con lo social, tiene que ver con una cuestión cultural, muchas veces con lo moral, lo religioso, como decía, como lo planteaba yo al comienzo, religioso, sí. Lo ético, bueno, toda esta cosa, la objeción de conciencia también, ¿no? Que se puede dar. Pero nosotros defendemos que el médico tenga, así como defendemos la libertad de uno para elegir, sin duda pusimos ese tema, porque en el primer borrador no estaba, sin duda que tiene que estar la objeción de conciencia, la libertad tiene que ser para todos, y los médicos tienen que tener la libertad de objeción de conciencia siempre y cuando, si esto sale, se asegure que la persona tenga quien le dé respuesta en esos lugares, porque acuérdense que hay lugares de atención que por sus características filosóficas o cristianas o de otro tipo no van a
aceptar esta práctica, pero tienen que darle, si llegara a salir, hay que asegurarle a la persona, al paciente de ese lugar, que tenga ese derecho, porque es un derecho. Agustina, vos decías que tu colectivo, el colectivo que vos integrás, no están de acuerdo con la eutanasia per se, más allá del proyecto que ahora vamos a estar hablando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no están de acuerdo? Bien, buena pregunta. Primero que nada, aclaro que nuestro Prudencia Uruguay, el colectivo que represento, en realidad es totalmente plural en cuanto a partidos, a visiones espirituales. Yo en lo personal no practico ninguna religión. Nuestra convicción está basada, en realidad nuestra convicción contraria al proyecto de ley de eutanasia está basada en derechos humanos, en la igual dignidad que tiene toda vida, ¿no? Que en realidad es lo que fundamenta los derechos humanos y da lugar a un montón de derechos que en realidad tienen esta cualidad de ser irrenunciables, ¿no? Sin ánimos de ponerme técnica, en realidad, ¿cuál es el punto acá? Que esto no se trata sobre libertad o sobre autonomía. Si se tratara realmente de libertad y de autonomía, tendríamos policlínicas de suicidio asistido en las esquinas y uno podría ir y hacer uso de esa prestación, ¿no? El hecho de que los médicos tengamos que hacer un análisis de si la condición de vida del paciente computa o no para eutanasia, en realidad lo que esconde es una apreciación y una valoración desigual de vidas de sanos, de enfermos, de jóvenes, de ancianos, que en realidad atenta contra la igual dignidad que sustenta el resto de los derechos humanos. Pero vos lo decís porque los médicos no están capacitados, o el médico que ve a esa persona no está capacitada para... No, porque yo médica no soy quien. Yo, por ejemplo, como residente de psiquiatría, atiendo un montón de pacientes con ideación suicida, ponemos en práctica todas las políticas de prevención del suicidio. Si hubiese una ley de eutanasia, yo tendría que elegir a quién le hago prevención del suicidio y a quién le aplico una inyección letal. Literalmente. Si la ley se aprobara, yo tendría que pasar a hacer esa evaluación. Y eso significaría que yo, médica, estoy haciendo una valoración de por qué vida vale la pena pelear, digamos, y por qué vida no. Y eso en realidad es problemático. Y aclaro una cosa. Por supuesto que esto no se trata de obligar a nadie a vivir, de perseguir a nadie con un respirador. No, hay un montón de cosas que las personas pueden hacer para gestionar sus decisiones de vida, de muerte, de final de vida. Acá nadie está juzgando a la persona que quiere terminar con su vida en ninguna condición, ni al paciente de salud mental, ni al paciente de paliativos. Acá lo que estamos hablando y lo que Uruguay se está preguntando, que es una pregunta sumamente interesante, es si como sociedad queremos habilitar al cuerpo médico a separar en dos grupos a las personas que soliciten morir con asistencia médica, o sea, que soliciten una inyección letal, que hoy la asistencia al suicidio es delito en Uruguay. Y lo que pasaríamos a tener que hacer los médicos es dividir la sociedad en dos segmentos, ¿no? En quienes voy a aplicar prácticas de prevención del suicidio y a quienes les voy a aplicar una inyección letal. Y en realidad eso es sumamente problemático, lo cual invita en realidad a explorar otro tipo de opciones para gestionar las situaciones de sufrimiento extremo. Y para terminar, lo que desde Prudencia Uruguay defendemos es que compartimos la visión del problema, que es que hay personas que están sufriendo de forma intolerable, ¿no? Nuestra pregunta en realidad es ¿por qué hay una persona sufriendo de forma intolerable, ¿no? Ahí ya, a esa persona ya le fallaron un montón de cosas. Primero porque, como bien dice Theo Boer, un bioeticista holandés que estuvo estudiando y en los comités que analizaban las eutanasias realizadas allá, que fue uno de los países pioneros, nunca la medicina necesitó tan poco de la eutanasia como hoy, ¿no? Porque realmente tenemos opciones terapéuticas para abordar todo tipo de sufrimiento, tanto físico como espiritual y emocional. Entonces, creemos que la solución en realidad es abordar la situación de sufrimiento del paciente y no eliminar al paciente, eliminar el sufrimiento y no a la persona. Y bueno, y después hay casos excepcionales que son como refractarios a todo, que se pueden... Uruguay, de hecho, tiene dispuesta legislación que prevé casos excepcionales, como el caso del homicidio piadoso. Ya podremos hablar de la legislación de Uruguay. Está bien. Pero, bueno, creemos que realmente hacer este cambio normativo pondría en peligro a un montón de personas vulnerables que no tienen ningún tipo de necesidad cubierta, que están solos, que están subtratados, subdiagnosticados, y que es una manera sumamente riesgosa de abordar un problema que tiene soluciones muchísimo más garantistas. ¿Cómo lo ve Julia con el sindicato médico? No, ¿cómo lo veo como Julia? El sindicato, como Julia Galcerano, integrante de la comisión, en realidad, porque el sindicato médico tiene diversas, porque las dos somos del sindicato médico, digo, en realidad, pero bueno, la doctora no es, pero tenemos diversas opiniones. En realidad tenemos posturas diferentes. ¿Por qué? Porque yo creo que por los derechos humanos, sí creo que tiene que ver la dignidad, la libertad, la autonomía de la persona, en esto de decidir.
Y no creo que el médico tenga que decidir entre una inyección letal o hacer prevención. ¿Por qué? Porque en realidad no es el médico el que decide. Esta es la diferencia. El que decide si saliera la ley de eutanasia, y es muy clara la ley, es la persona. La persona es el que va a pedir. El médico lo único que tiene que hacer, la persona es la que pide. La persona es la que tiene una enfermedad incurable, progresiva, y con un sufrimiento intolerable, que el sufrimiento intolerable, la doctora que es psiquiatra sabe, depende de la persona. Intolerable que no le calma y que quiere terminar con el sufrimiento. Esa es la decisión de la persona, no es del médico. Yo médico, lo único que voy a hacer es constatar que esa enfermedad es incurable, es irreversible y que tiene poco tiempo, porque hay como un límite para eso el tiempo. No es para porque capaz que, Agustina, tú te quedaste en el primer proyecto. El primer proyecto se cambió, bueno, digo, porque el último proyecto que se cambió, el proyecto se fue cambiando, pero digo, no es que el médico va a decidir, le doy una inyección letal o no. El primer médico va a ver el paciente si tiene las indicaciones o no. Es eso, nada más. Y va, sí, pero termino. Sí. Y va a ver, ¿por qué digo esto? Porque las dos invocamos los derechos humanos fundamentales desde distintos lugares, como le ve pasar a la mitad de la humanidad. Las dos creo que queremos apoyar a la gente, pero para tomar la decisión que quiera la persona. Esto es la diferencia. ¿Hay otros métodos? Claro que sí, pero en los lugares, porque en esto están los cuidados paliativos para ayudar, pero en los lugares, por ejemplo en Países Bajos, que hay eutanasia y cuidados paliativos, también están la eutanasia y no ha habido cambios, no ha habido pendiente resbaladiza, como dicen, no ha habido otra cosa. Digo, creo que tiene que coexistir y que hay que respetar la decisión de la gente, porque en eso es parte del sufrimiento, y el sufrimiento es personal, por más que uno diga que también el sufrimiento puede ser del equipo de salud y de la familia. Todos sabemos que el sufrimiento de la persona también es el sufrimiento de la familia, y ahí entra otra cosa que es el principio de solidaridad. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? ¿Qué se va a elegir? Pero la decisión no es del médico, vuelvo a decir, porque esto queda claro. Incluso no es el médico el que le va, por eso también involucramos a lo que es el grupo de enfermería, y por eso la objeción de conciencia tiene que ver con el médico y también la enfermería. El grupo que trabaja. El grupo de salud, porque no es el médico que le va a inyectar. El paciente va a pedir, si sale esto, va a solicitar y después se verá. ¿Está bien? Quiero invitarlas a escuchar a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, a ver qué piensa sobre este tema. Con la reglamentación y las leyes que tenemos hoy en día de cuidados paliativos, de sedación paliativa y de voluntad anticipada, tenemos las condiciones como para ofrecerle a todas las personas de nuestro país una muerte digna, sin dolor y con el apoyo que necesite. O sea que eutanasia no. Para el Ministerio de Salud Pública la posición es que no se necesita. Declaraciones fueron realizadas el año pasado por la ministra de Salud Pública. Ella ahí decía que no es necesaria, comienzo contigo Agustina, que no es necesaria una ley de eutanasia porque existen otras leyes como la de sedación paliativa, los cuidados paliativos, la voluntad anticipada, que pueden de alguna manera sustituir la eutanasia. ¿Ustedes van por ese camino? Comparto plenamente. En realidad, creo que, y quisiera destacar algo antes, que es... yo como ciudadana, en realidad puedo hacer todo lo que quiero, todo, en la medida en que no ponga en peligro al de al lado, ¿no? Yo no puedo manejar a 300 kilómetros por hora porque estoy apurada, porque bueno, hay reglas de tránsito que me lo impiden, porque de lo contrario pondría en riesgo al de al lado. En este caso es recontra válido y es una discusión eterna y que nunca va a haber consenso, ¿no? Porque la eutanasia es un dilema ético de los clásicos, de los grandes. Éticamente podríamos estar horas discutiendo, pero el punto acá es a nivel legislativo. Hoy en Uruguay, con la situación en la que estamos, ¿es la respuesta más responsable al sufrimiento extremo de las personas en situaciones de final de vida o de cronicidad con calidad de vida amenazada? Porque no necesariamente hay que estar muriendo para cumplir con los criterios de la ley. Y ahí estoy completamente alineada con la postura del Ministerio de Salud Pública, porque Uruguay cuenta con un menú generoso de opciones para que cada uno pueda gestionar su final de vida, como las voluntades anticipadas que permiten disponer que no se prolongue nuestra vida en detrimento de su calidad, como el acceso universal a los cuidados paliativos que está en desarrollo. Todavía no, el 100% de la población no accede a cuidados paliativos de calidad, lo cual sería una gran injusticia legalizar la eutanasia cuando hay población que no tiene los cuidados paliativos para abordar de forma multidisciplinaria sufrimientos extremos y complejos de manejar. Y ahí quiero aclarar que los cuidados paliativos tienen dentro de los recursos que utilizan la sedación paliativa,
que en realidad no es más que buena práctica médica. Si un paciente que tiene indicación de estar sedado porque tiene un sufrimiento espantoso no está sedado, yo estoy incurriendo en mala praxis, digamos. O sea, es algo que está garantizado para el paciente. Pero es algo que lo decide el médico, no, el paciente en este caso, que es el foco de la eutanasia, ¿no? En conjunto, en realidad, porque es el paciente el que va a expresar su sufrimiento. Y después, otra cosa que quisiera destacar es que los pacientes en Uruguay tenemos derecho a rechazar tratamientos. Entonces, no hay una situación en la que el médico nos quiera sostener con vida y con tratamientos a los que yo me niego. O sea, y además, para casos ultra extremos, está la figura en nuestro Código Penal del homicidio piadoso, que no estoy invitando a ejercerlo, pero lo que digo es que las situaciones excepcionales, a mi entender, deben manejarse como lo que son excepciones, porque hay un dicho en el derecho que es que los casos difíciles hacen mala ley. Es decir, si por casos ultra complejos, que deberían estar manejados por equipos multidisciplinarios, agotando todos los recursos disponibles que son razonables y garantistas, no perfectos, pero razonables, garantistas y suficientes para un manejo adecuado de final de vida, si por algunas excepciones muy puntuales terminamos abriendo la puerta a eutanasia, con la redacción actual del proyecto de ley, además, en la que entran la mitad de mis pacientes, porque hay enfermedades, padecimientos psíquicos que son crónicos, irreversibles, que afectan la calidad de vida. Entonces, yo realmente confío en la buena fe de los que están apoyando este proyecto de ley. Creo plenamente que estamos todos queriendo lo mismo, que es ayudar a los pacientes. Lo que no creo es que esta sea la mejor manera, estoy convencida de que no lo es. De hecho, he leído informe que existe sobre todos los países que tienen eutanasia legal y la verdad es que lo que termina pasando es que terminan muriendo por eutanasia personas con penurias socioeconómicas, con discapacidad, que no tenían medios para gestionarse la calidad de vida que necesitaban, pacientes solos, pacientes con enfermedad mental y pacientes terminales, pero terminan patinando los casos y los motivos, poniendo un montón de personas en riesgo. Entonces me parece que esta es una discusión muy rica que nos tenemos que dar, a ver qué respuesta queremos dar a estas situaciones descritas en el proyecto de ley. Julia, ¿es así? ¿Tenemos leyes que pueden garantizar una muerte digna a la persona y no sufrimiento? A ver, hay algunas leyes. La ley de voluntad anticipada, que fue hecha en el 2009 y que fue revista en el 2013, lo conocen la mitad de los médicos. Quiero saber cuánta gente la firma. La ley de voluntad anticipada es una cosa buena. Cuando los pacientes me vienen a hablar de que quieren hacer algo, yo les digo, firmen la ley. Pero en realidad, ¿qué te garantiza esa ley? Que cuando tú no puedas decidir y no tengas buena respuesta, no hagan tratamiento invasivo. Por suerte, ahora que hay historia clínica que se integra, pero pueden pasar cosas que no llegue. Cuando nosotros hicimos la pregunta en la encuesta, en realidad de la gente, población general, la conocía el 6% y le habían firmado un 3%. Los médicos conocían un 34% y le habían firmado un 12%. Y uno dice, está esta ley, pero no la conoce. No se usa o no se conoce. Y no se conoce porque vuelvo a lo mismo. El tema de la muerte asusta, entonces mejor decir, vamos a vivir igual como sea. En realidad la muerte no es para los, doctora, ahí yo no estoy de acuerdo contigo, Agustina, de que no es para los que tengan padecimientos psíquicos, porque eso lo sacaron de la primera parte. No, perdón, una cosa es padecimiento no entran psíquico. Los pacientes con sufrimiento psíquico, porque si no, esto es como engañarnos o engañar a la gente. Entran los pacientes que están en etapa terminal o crónica, que no tiene, no, en etapa terminal o, que no tiene tratamiento. No, léelo bien porque lo leí. La tengo acá, la traje por si la queríamos leer. No. Dice o que no tienen crónica, respuesta al tratamiento, pero no habla del tratamiento psíquico porque se sacó, porque eso daba lugar a confusión. Porque esto me pasó en este mismo canal, en una entrevista que me hizo otro periodista preguntando eso. Digo, nosotros apoyamos a que haya mejores apoyos a la salud mental, no estamos apoyando a que la gente se suicide. Pero hay un montón de enfermedades mentales crónicas que entran ahí porque afectan la calidad de vida en un paciente que puede estar psíquicamente apto. No son irreversibles si tienen un buen tratamiento, por eso es... Son crónicas, como cualquier otra enfermedad estamos hablando... No, pero a ver, hay que leer todo, porque si uno quiere explicarle a la gente, no hay que hablarle ni de inyección, hay que hablarle las cosas como son. No son las enfermedades crónicas comunes, estamos hablando de enfermedades que la gente no puede manejarse, crónicas irreversibles, que no es que sea aguda, no es que tengas un cáncer ahora, no es que tengas una ELA cuando le diagnosticaron, es cuando avanza. Estamos hablando de Parkinson que no se puede mover, de gente de 50 años o demás que no puede hacer las cosas. No es para la gente pobre, como tú quisiste decir, no es para la gente de condiciones sociosanitarias bajas. Esa gente, además, como vos decías una cosa al inicio que me pareció interesante, que es cierto,
cierto, en las casas antes había otro vínculo con la gente y podían estar y se ayudaban y no importaba el que no pudiera. Ahora no está, pero no es por eso, es porque la gente, los derechos humanos se incorporaron a nuestra Constitución, la agenda de derechos aumentó y la gente tiene derecho a decidir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Es eso, nadie tiene que condenar a nadie a morir mal. Y otra cosa que quiero decir, por suerte, desde que pusimos el tema de eutanasia, los cuidados paliativos que ya estaban aumentaron, hubo una ley y en aquel momento era 50%, ahora están en un 70%. Y eso está bueno, que todo el mundo tenga derecho a todo. Yo cuando hablo de agenda de derechos, hablo de cuidados paliativos, pero que si hay alguien, porque en los países que hay eutanasia, hay gente que viene de los cuidados paliativos. Entonces, la historia es que haya para todos, que sin duda que los cuidados paliativos se refuercen, y sí, este es un poco el argumento que se dio también para que no sacaran la ley, y me parece que cuanto más cuidados paliativos tengamos, la gente va a tener opciones, porque la historia está en tener opciones. Yo no es que diga eutanasia solo y nada más, yo digo todo. Ley de voluntad anticipada, que la gente la conozca. ¿Está bien? Ley de cuidados paliativos, que por suerte salió la ley, porque era eso, se estaba retrasando. Ley de todo lo que apoye a la gente, ley de salud mental que apoye, pero que esté instrumentada. Que haya presupuesto, eso todo es lo que importante. haya presupuesto, por eso que esté instrumentada porque haya presupuesto. Todo lo que apoya a la gente está bien, pero no quiero falsos contrapuestos. Por eso, sí, por suerte, porque siempre te preguntan, no, vos preferís cuidados paliativos. No, yo quiero todo lo que sea para bien de la gente está bien, pero no cambiemos las cosas. Vos querías responder, porque Sí. tengo para invitarles a ver otro informe. Bueno. de los Capaz que políticos. mencionar Sí, cortito, sí, por que en realidad esto es exactamente lo que pasa en todos los países en los que se legaliza la eutanasia, que es que se plantea un caso paradigmático para el cual se legalizaría la práctica, pero luego la redacción es vaga y terminan entrando un montón de personas. Y agregar que hay personas que no pueden elegir. Trabajo con población sumamente vulnerable y hay personas que realmente tienen padecimientos socioeconómicos severos que generarían presión indebida y condicionarían demasiado la autonomía. Y además los cuidados paliativos todavía no están en todo el país y las personas no conocen la ley de voluntades anticipadas. Entonces, ¿es el momento? Mi opinión es que incluso para personas que estarían a favor de la práctica, no es ni el momento ni un buen proyecto de ley como ahora podemos discutir. Vamos a repasar justamente, las invito a ver y a la teleaudiencia, un informe sobre el proyecto de ley que está estudiando en el Parlamento y las distintas voces de los legisladores. Bien. El proyecto para habilitar la eutanasia en Uruguay ingresó al Parlamento en 2020, impulsado por el diputado colorado Ope Pasquet. Tiempo después, el Frente Amplio presentó otro proyecto y fueron unificados. Este establece que toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos insoportables, tiene derecho a pedir que se le practique la eutanasia. Entre varios puntos, indica también que el médico actuante deberá someter la solicitud a evaluación de un segundo médico y a su vez establece que el médico y equipo asistencial podrán oponer la objeción de conciencia para negarse a prestar el ejercicio de la eutanasia. En 2022, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, pero actualmente continúa en Comisión de Salud Pública del Senado. Tanto la presidenta de la comisión, la legisladora colorada Carmen Sanguinetti, como la vicepresidenta, la nacionalista Carmen Aciaín, no votarán el proyecto. Yo no estoy en contra o a favor de la eutanasia per se. ¿Hoy no tenés una posición? Estoy en contra del proyecto y estoy convencida de que este no es un buen proyecto para nuestro país en este momento. Como Estado tenemos que ser muy cuidadosos. Si no estamos cuidando y no estamos curando, estamos ofreciendo la posibilidad de matar. En el artículo 2, que es el que lo regula, lo que se prevé es una cantidad de O, enfermo terminal, O. Y en esas O no se cierra la puerta, porque se dice una enfermedad crónica. Yo soy diabética, por ejemplo, es crónico, es incurable. No está cerrada la puerta a una persona como yo que lo pueda reclamar, si desde mi percepción considero que es un sufrimiento insoportable. También se oponen los integrantes de la comisión Amin Nifuri, senador del Partido Nacional, y el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Se abre una puerta para situaciones muy embromadas. Creemos que detrás de todo esto hay un tema económico. Acá lo que se busca es ahorrar dinero en la gente mayor, que es la que es más costosa para los centros de salud. Por otra parte, el Frente Amplio mantiene su postura a favor. Se recibieron múltiples delegaciones y cuando llega el momento de adoptar resolución,
la bancada mayoritaria, que es la del gobierno, la de la coalición de gobierno, dice, bueno, no lo tratamos y lo dejamos archivado y que muera sin un pronunciamiento político. En tanto, el impulsor del proyecto advirtió por una posible intencionalidad en no someter el proyecto a votación. El Senado tiene el deber de pronunciarse, en un sentido o en otro, votar el proyecto de ley o rechazarlo, pero hubo una decisión de no tratar esto, de no elevarlo a la consideración del Senado. O una decisión, en todo caso, de no cumplir con el compromiso de votarlo en mayo. Es evidente. Hay gente que está sufriendo ahora. Gente que hoy tiene muy cerca la perspectiva de la muerte con sufrimiento. Y yo creo que a esa gente hay que darle por lo menos una respuesta. Nosotros proponemos una respuesta humanitaria. Dejarles elegir si quieren seguir hasta el final como están o si quieren anticipar su muerte. Bueno, ahí veíamos las distintas voces. Ope Basquet fue uno de los impulsores de este proyecto de ley a raíz de la situación que más adelante vamos a estar conversando con uno de sus hijos, de Fernando Sureda. Hay distintas voces. Escuchábamos ahí a Guido Manini Ríos diciendo que era por un tema económico, Carmen Aciaín diciendo que bueno, que distintas enfermedades pueden entrar de alguna manera, como por ejemplo la diabetes podría ser. Por lo menos yo en la redacción entiendo que no sería así, pero ¿qué piensan ustedes? Julia, vos decías no, cuando estaban viendo el informe. En realidad, de vuelta, interpretan porque es incurable. A ver, es que tengo un sufrimiento insoportable. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, el sufrimiento no es que te lo dé la diabetes, se está refiriendo a otra cosa. Se supone que está hecha la ley para cumplirla. Que esto que digan que después se desvirtúa, bueno, se supone que las leyes se hacen y se organizan y después se controlan. En realidad es para determinados pacientes en determinadas patologías. Y sí, uno puede leerlo, darlo la vuelta para adelante, para atrás. Vuelvo a decir, no es para que todo el mundo, hay determinados casos, todos hemos vivido casos difíciles que vos decís, qué terrible. Y hay gente con casos difíciles que quiere seguirla peleando. En realidad, ¿por qué? Porque esto es individual. Lo que uno vive frente a la enfermedad, todos hemos visto cómo pelean personas y otros que te dicen yo no puedo y no puedo más. Y hay gente y esto no es justamente para paliar los que no tienen ni para ahorrar dinero, porque esto que plantean no es cuando nosotros fuimos por el sindicato a la comisión y nos hicieron los mismos planteos las mismas personas y le explicamos que no tiene que ver con eso, porque tiene que haber un control. No es que alguien decida, no es que alguien va a terminar con la gente que no tiene o que está horrible y que le gasta mucho, porque yo escucho eso, si soy del otro lado y no conozco a nadie, digo, qué terrible, van a matar a los que no tienen, a los que gastan mucho, porque esto es lo que uno entiende, sí. Pero no es ese el espíritu, no es ahorrar, porque los pacientes que la pelean igual y uno los apoya, porque esto es vuelvo a decir que la base en esto es apoyar la decisión de la persona. Esto es el deber del Estado de velar por esos derechos fundamentales que los tenemos en la Constitución. Entonces vos decís, bueno, está bien, démosle todo. Y vuelvo a decir, por suerte, los cuidados paliativos aumentaron y sin duda que estamos pidiendo que haya más y que sea a todo nivel. Y sobre todo a nivel público hay que tener más, porque en el Montevideo en el interior no hay tanto a nivel público. En los privados les exige, entonces que haya un control y a partir de que empezamos a pedir eso, bueno, eso aumentó. Pero esto quiere decir que todos quieren cuidados paliativos y no. Algunos sí y otros no. Y algunos los quieren hasta un momento que dicen bastó. Y no es para un caso de una diabetes, como dice la senadora ahí, porque me parece hay como un poco de falta de respeto a la gente. Es para realmente el que tiene un sufrimiento insoportable y que no puede paliar. ¿En este proyecto están dadas las garantías, tanto para el paciente como para los médicos? Bueno, para mí no. Es un proyecto que yo siempre digo, estando en contra de la eutanasia... ¿Qué faltaría? ¿Qué tendría que tener como para decir, bueno... Sí. Podríamos empezar a discutir, a ver si es aceptable, por lo menos. Ahí está. Yo estoy en contra de la práctica, pero siempre digo, si yo estuviese a favor de la práctica, estaría en contra de este proyecto de ley. Tiene para mí, por lo menos, 3 grandes problemas, incluso para las personas a las que apoyarían la práctica, ¿no? Para empezar, el comité que evalúa si se cumplieron las condiciones dadas o no es post-mortem.
Eso a mí me resulta insólito, honestamente. No hay en ningún momento notificación a la familia aparte. Entonces, imagínense la situación, ¿no? De que te avisan que tu familiar murió por eutanasia, que no tenías ni idea, y el comité que controla definió que no estuvieron dadas las condiciones y la persona ya falleció. Yo eso no me lo explico, me parece que es algo muy sencillo de solucionar y que estaría buenísimo estar acá discutiendo un proyecto de ley mejor. Lo que dice la ley, perdón que te corte, Agustina, como para que los televidentes lo sepan, es que el médico tratante tiene que, bueno, de alguna manera el visto bueno de que la persona está pidiendo que se le aplique la eutanasia. Un segundo médico que no tenga nada que ver con ese médico, no esté subordinado, tiene que dar también como el ok de la situación que se plantea, pero después 2 testigos que hay uno familiar. Uno tiene que ser familiar y otro no, que no tiene que estar ligado de alguna manera económicamente a la persona que va a morir. Bien, pero entiendo, pero es un familiar, no hay como una cosa en conjunto como en general se intenta en los cuidados paliativos, pero bueno. Y además, luego de eso se lee un informe donde ahí se analiza a ver si se cumplieron las condiciones o no luego de que la persona falleció. Sí, para mí es un primer problema. Un segundo problema, a mi entender, es que no hay equipo multidisciplinario. La realidad es que los casos que van a pedir eutanasia, sin duda, son casos complejos, ¿no? Si se legalizara esta práctica. Y la medicina del médico Dios, por suerte, no existe más. Hoy en día la medicina está especializada, trabajamos en equipos multidisciplinarios y más en los casos difíciles, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que en el equipo que puede aprobar esta práctica no haya psiquiatra, porque lo de psíquicamente apto lo valora psiquiatría. En el hospital vivimos haciendo interconsultas, valorando si una persona puede o no tomar tal o cual decisión. No hay psiquiatra dispuesto en la ley, no hay trabajador social, no tenemos ni idea si la persona tiene su libertad coaccionada, si está siendo sometido a algún tipo de violencia económica, si hay algún padecimiento de este tipo socioeconómico que lo esté condicionando. Y tampoco hay paliativista. Entonces, no es muy planteable que el médico general pueda atender a esa persona con esa enfermedad tan grave supuestamente, ¿no? Según lo dispuesto en la ley, y asesorarlo respecto a tratamientos y agotar recursos. Realmente uno lee el proyecto de ley y parece que esos 2 médicos deberían lograr lo que ni el mejor equipo multidisciplinario puede lograr, ¿no? Que son todas esas certezas como para dar muerte a alguien. A mi entender es realmente un nivel de riesgo altísimo. Y el tercer gran problema que yo veo en este proyecto de ley es el de la definición de los pacientes. Sufrimiento es un concepto subjetivo. Enfermedad terminal o crónica, la realidad es que entran 1 millón de patologías. ¿Por qué no la diabetes? No me parece una ridiculización, me parece que es lo que pasa en otros países. No diabetes, pero sí sus consecuencias. Sus consecuencias. No. Yo he leído eutanasias por ceguera, perfectamente puede ser una consecuencia de diabetes. Pero y a mí no pensar, pero eutanasias por discapacidad, a mí me resulta algo doloroso. Y básicamente yo entiendo que hay personas que puedan decir, yo quiero esto. Lo que yo estoy planteando y mi agrupación plantea es que acá lo que estamos discutiendo es el rol del Estado ante esa súplica, ¿no? Si es viable retirar la protección incondicional a la vida, que por suerte se logró con los derechos humanos, ¿no? Que se acordó que no hay que ser ni buen ciudadano, ni esto, ni lo otro, para que se respete nuestro derecho a la vida. Por suerte, prácticas como la pena de muerte están cada vez más en desuso. O sea, realmente se ha visto que cuando un tercero se pone a ponderar si sí o si no a tu muerte, la cosa se complica. Y en los países con eutanasia legal cada vez más se elevan las cifras y es una causa de mortalidad realmente elevada. Creo que Bélgica estaba llegando al 5%. Holanda el año pasado casi llegó a los 10.000 casos. O sea, la práctica... Pero la ley de Holanda la revisaron 4 veces en 20 años y no encontraron ninguna objeción. Por lo menos eso es lo que estuve investigando. En realidad viajó a Uruguay Theo Boer, que es este hombre que es un bioeticista que no está en contra de la eutanasia por principios, de hecho cooperó con la realización del proyecto de ley. Luego trabajó 10 años en un comité que revisaba las eutanasias hechas y él dijo, esto es una tragedia. ¿El proyecto de Uruguay? No. La eutanasia legal, y él dice, esto es una tragedia, incluso él dice, yo podría pedir eutanasia, o sea, él dice, no estoy en contra por principios, pero la normativa que habilita esta práctica, dada la subjetividad del sufrimiento y la variedad de enfermedades crónicas, se hace imposible de controlar, y esos casos extremos hay maneras mejores de gestionarlos, como todas las que hemos hablado, ¿no? Desde la sedación hasta la voluntad anticipada, el rechazo de tratamiento y, ¿por qué no, el homicidio piadoso son casos extremos, con lo que los médicos no tendríamos nada que ver tampoco, no somos... Julia. A ver, porque hoy no lo dije, la sedación paliativa, que es una buena cosa, no la pide el paciente, la pide el médico. La plantea el médico. Como cualquier tratamiento. En general, la sedación paliativa la indica el médico. No es una cuestión
por suerte hay paliativistas, gente que actúa, pero en general es una decisión del médico, no del paciente. Esa es la diferencia, que la hay y que hasta ahora es el método, en realidad, en pacientes graves, que ahí está la familia, está el paciente y está el médico, pero en general no es una decisión del paciente, porque lo hemos visto y hemos ido a pelear por pacientes que realmente estaban en situaciones complejas. Entonces, esto para cambiar. Las observaciones, lo que dijo Agustina del proyecto, algunas cosas las comparto, algunas cosas vimos los del comité, cuál era la mejor manera, porque este proyecto de ley todavía no hay un decreto y habría que ver bien cómo se hacen estas cuestiones. Lo de la familia, hay muchas veces que la gente no quiere avisarle a la familia, y no porque no la tenga, esto es bien variable. Y lo de la vida, el respeto a la vida, ¿qué vida también, no? Yo digo la vida digna, que esto es lo que, en esto estamos cosas de acuerdo y en otras no, pero entonces la vida digna quiere decir que alguien pueda manejarse por sí mismo, que lo pueda hacer, que no tenga sufrimiento. Esto en paliativos puede apoyarlo, sí, pero lo que pasa es que le lleva mucho tiempo y no tiene que ver con la decisión. Entonces ahí está toda la discusión que no le vamos a hacer a la audiencia, si vida nula, si todos los conceptos de ética que están buenos para verlos, pero en un programa como este no. Lo que sí digo, que si yo digo vida digna, va a ser vida digna para quién, porque yo puedo tener un concepto de vida digna y otro puede tener otro. El concepto de vida digna tiene que ver con la persona, porque les cuento esto, yo vengo a atender un paciente que está diabético, en diálisis, hipertenso, vía amputado, se está quedando ciego, y él quiere vivir, y está bien, y lo apoyamos, porque quiere vivir. Y esas cosas, esos casos, en otros puede ser que no. Entonces digo, lo que quiero decir es, vida digna, y para él está bueno, y no tiene un peso, y es de condición socioeconómica deficitaria, pero quiere vivir y apoyamos con todo. Pero hay otra gente que no lo quiere, y uno dice, bueno, ¿quién soy yo? Por eso ahí yo no voy a juzgar ni voy a dar inyección letal. Lo que digo es, si uno acompaña como médico, y acá el descalificativo del médico no me gustó, si tú sos el médico tratante y conoces al paciente, tenés derecho a decir, ver y corroborar que lo que te pide sea eso. Yo no digo que sea cualquier médico, el médico tratante que lo siguió, bueno, está calificado. Para cerrar, porque no es lo que dice por las dudas respecto al médico tratante, y en los países con eutanasia se abre a clínicas privadas que no puede ir aquí al tratamiento. Bueno, eso en otros países, acá no va a haber clínicas. Mencionar que en realidad, a mi modo de ver, la dignidad es inherente, es la misma en toda persona, más allá de la condición de salud, etcétera. Lo que puede no ser digno de la persona son las condiciones, y ahí es donde tenemos que atacar y mejorarlas. Sí. Y mencionar algo que se me dijo en mi primera clase de paliativos cuando era estudiante de medicina, que es el paciente que pide eutanasia lo que necesita es un cambio de médico. Las condiciones que están haciendo de esa vida algo tortuoso pueden mejorarse, incluso si eso requiere de una sedación, de un modo que no ponga en riesgo a tantos uruguayos. Yo digo que, como dijo Nietzsche, sí, no hay una sola verdad, ¿no? Hay verdades, y acá se vio, hay verdades, y respetemos todas las verdades. Está bien. Muchísimas gracias, Julia Balcerano, y a la doctora también Agustina da Silveira. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más Uruguay.